Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:34, dice que la justicia es el orgullo de una nación, pero el pecado es su vergüenza. Es decir, si parafraseamos un poco este verso, diríamos que la justicia, hacer lo bueno, es el orgullo de una nación, pero desobedecer a Dios es la vergüenza de una nación. Por eso, la sabiduría de los gobernantes, de los padres, de las madres, de los jóvenes, de los empresarios, de las instituciones, es obedecer a Dios y alejar la desobediencia de toda su área de influencia para que haya orgullo y no vergüenza. Salomón pide sabiduría a Dios. Ustedes saben que Salomón fue el hombre más sabio y más rico en la historia bíblica, pero él no comenzó así. Él no sabía qué hacer. Y en 2 de Crónicas 1:10, mira lo que Salomón le dice a Dios. Le pide: dame ahora sabiduría y ciencia para gobernar, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Aquí vemos un hombre reconociendo sus límites. Vemos un presidente reconociendo sus limitaciones. Vemos un gerente reconociendo sus límites. Vemos un director reconociendo sus límites. Vemos un padre reconociendo sus límites. Vemos una madre reconociendo sus límites. Vemos un empresario reconociendo sus límites y pidiéndole a Dios sabiduría, sabiendo que hay algo más que nos puede ayudar y que será decisivo para que salgamos adelante, y es la sabiduría que solo viene de Dios. Ahora, el asunto es que dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es decir, que para tener sabiduría hay que tener temor del Señor. Y una nación, cuando dice que el pecado es la vergüenza y que la justicia es el orgullo de la nación, está hablando que una nación que tiene temor de Dios estará alejada del pecado y será una nación con justicia. Pero una nación que no tiene temor de Dios estará cerca de la desobediencia a Dios, y entonces será una vergüenza a las naciones. Es decir, que el brillo, la bandera, el estandarte, el éxito de una nación está en cuánto temor de Dios tienen sus habitantes. Cuando hablamos de nación, hablamos de varias cosas. Hablamos primero de los habitantes de la nación. Hablamos de las familias de la nación. Hablamos de que el temor de Dios, ese deseo por la sabiduría de Dios, debe estar en cada familia de nuestra patria. Estamos hablando de las instituciones, estamos hablando de los gobernantes, estamos hablando de los profesionales en todas las áreas, estamos hablando de los jóvenes y aún de los niños que deben levantarse con el temor de Dios. Y cuando todo lo que implica una nación abraza el temor de Dios, entonces esa nación será una nación próspera, justa y bendecida. Pero cuando una nación abraza los antivalores y abraza lo que no agrada al Señor, entonces esa nación se hundirá en la corrupción, se hundirá en la mentira, se hundirá en el pecado, se hundirá en las pasiones desordenadas, y entonces el pecado, que es la desobediencia a Dios, será su bandera y por lo tanto será su vergüenza. Cuando nosotros vemos la historia y vemos la historia de los grandes hombres que marcaron hitos en la historia, vemos que la mayoría de ellos se acercó al temor de Dios. La mayoría de ellos se acercó a las Sagradas Escrituras, se acercó a la Biblia, se acercó a los preceptos de Dios. Vemos un Abraham Lincoln que él decía: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás haya dado a los hombres. Vemos uno de los fundadores de América hablando que la Biblia es el mejor regalo que Dios le entregó a los hombres. Vemos hombres como George Washington, uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, diciendo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia. Es decir, que este sentido que tuvo Salomón
donde pidió sabiduría a Dios para gobernar, para dirigir una familia, para dirigir una empresa, para ser director de un hospital, para poder mover cualquier área alimenticia, de salud, de comunicaciones, de leyes, de gobierno. Ellos pidieron sabiduría, pero para alcanzar ese fruto, es un fruto alto, es un fruto que no está al alcance de cualquiera. Tiene que empezar con el temor de Dios, tiene que empezar con el reconocimiento de que hay un Dios sobre todas las cosas y que nos dejó un manual que es su palabra. Y cuando tomamos esa palabra y la metemos en la familia, la metemos en las instituciones, la metemos en el corazón, entonces el temor de Dios, esa reverencia, ese reconocimiento, esa cobertura, ese poder estará en nosotros y nos dará inteligencia 10 veces más que a cualquiera, porque será la inteligencia que viene de Dios, que viene del cielo. Napoleón Bonaparte, uno de los hombres estrategas que peleó más batallas en el mundo, mira lo que decía este hombre: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence todo cuanto se le opone. O sea, no es lo mismo un general que vaya a la batalla con una conciencia del temor de Dios, diciendo: la Biblia no es un solo libro, sino la Biblia es una creación viviente con un poder que vence todo cuanto se le opone. Uno de los mayores estadistas ingleses, W.E. Gladstone, uno de los más destacados estadistas, diputado en el Parlamento inglés, mira lo que dijo en su época. Dijo: he conocido a 95 de los hombres más grandes del mundo en mis tiempos, y 87 de ellos eran seguidores de la Biblia. Es decir, que los grandes hombres, como también Albert Einstein. ¿Quién no sabe quién fue Albert Einstein? Si mucho de lo que hoy somos se lo debemos a los inventos y a las teorías creadas por él. Pero mira su declaración: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. ¡Qué poderoso! El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Ahora, en esta mañana yo quiero hablarte algunas ideas del temor de Dios. Porque hoy estamos diciendo que el temor de Dios, el amar y obedecer a Dios, es la piedra fundamental para restaurar y construir las naciones. El temor de Dios es lo que necesita Venezuela. El temor de Dios es lo que necesitan nuestros gobernantes. El temor de Dios es lo que necesitan nuestros padres de familia. El temor de Dios es lo que necesitamos todos para tener sabiduría y poder levantar la nación. Dice el Salmo 111 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que si alguien quiere sabiduría, que es un conocimiento diferente, que es un espíritu para poder resolver problemas, resolver enigmas, arreglar cosas difíciles, es una inteligencia superior que viene de Dios, eso es sabiduría. Es poder ordenar las cosas de tal manera que te dé el mayor fruto y el mejor resultado, eso es sabiduría. Necesita acercarte al dueño de la sabiduría, necesita acercarte al Señor. Y por eso dice que el principio no es toda, es el principio. O sea, si alguien quiere empezar a tener sabiduría, tiene que empezar a reconocer a Dios y su palabra y sus preceptos en su vida. Ahora mira lo que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea que los que deciden practicar sus mandamientos son gente entendida. En otra versión, en la versión Dios habla hoy del 94, dice: la mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Cambia la palabra temor por honrar. Y aquí vamos a ver varios sinónimos para que podamos entender el
en las diferentes versiones, traducciones bíblicas, lo que es el temor de Dios. En este caso, cambia la palabra temor por honrar al Señor. Y dice, los que lo honran tienen buen juicio. ¿Cuánto necesitamos en Venezuela el buen juicio? ¿Cuánto necesitamos en nuestras familias el buen juicio? ¿Cuánto necesitamos en nuestros padres de familias, en las madres de cada casa, que tengan el buen juicio? Pero el buen juicio solo lo tendrán aquellos que honran al Señor, aquellos que temen al Señor. En otra traducción, en la BHTI dice, venerar al Señor es la esencia del saber. Qué tremendo esto. Venerar al Señor es la esencia del saber. O sea que el que se acerca a Dios, el que le reconoce, el que le honra, el que le venera, alcanzará la esencia del saber. ¿Cómo puede alguien gobernar una nación a espaldas de Dios? ¿Cómo puede alguien levantar una empresa a espaldas de Dios? ¿Cómo puede alguien levantar una familia a espaldas de Dios? No tendrá buen juicio. La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Los que lo honran tienen buen juicio. Venerar al Señor es la esencia del saber. Los que así actúan son juiciosos. Esto es tremendo lo que la Biblia nos está diciendo, la palabra de Dios acerca del temor de Dios. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo estás tú en el temor de Dios? ¿Cómo estás tú en el honrar a tu Dios? ¿Cómo estás tú en el venerar a Dios, en el obedecer, en el amar al Señor? Porque ahí está el secreto de la sabiduría. Ahí está la esencia del saber. Ahí está la esencia del buen entendimiento. Ahí está la esencia de la prosperidad. Mucha gente quiere prosperar, pero sin temor a Dios, ¿cómo vas a prosperar? Cuando hay temor de Dios, hay ideas creativas. Se levantan buenos proyectos. Cuando hay temor de Dios, tú no estás tirando golpes al aire. Tú tienes una capacidad de entendimiento de lo que te rodea. Y empiezas con la sabiduría del cielo que viene por el temor de Dios a juntar las piezas, a armar el rompecabezas hasta que empiezas a ver los resultados en tu vida y en tu familia. Pablo, el apóstol Pablo, ustedes saben que el apóstol Pablo era uno de los hombres más letrados, mejor preparados y más doctos de todos los apóstoles. Era el más letrado, el más preparado y el más docto. Pero llegó un punto que él agarró todo su conocimiento y él dijo, esto es basura comparado con la sabiduría de Dios. Agarró todos sus títulos, todos sus nombramientos, toda su experiencia de la vida, todos los reconocimientos humanos y dijo, esto comparado con Dios y su sabiduría, esto es basura. Y no solamente él dijo eso, sino él dijo, yo lo entrego, lo cambio, lo suelto, lo desecho con tal de conocerle a él. En Filipenses 3:4 encontramos una declaración poderosísima del apóstol Pablo. Y él decía, miren, aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En pocas palabras diría hoy, si ustedes son pantalleros, yo podría ser más pantallero que ustedes. Porque si ustedes han logrado cosas, yo he logrado más cosas que ustedes. Es más, le voy a presentar mi currículum a ver si ustedes tienen más que yo. Así que aquí está. Y empezó a decir, mira el currículo de él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Mire todo el currículo, la lista que él podía decir, yo me puedo gloriar en la carne, me puedo gloriar en todo lo que he conquistado. Pero mire lo que él dijo, pero cuantas cosas
eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, es decir, por alcanzar la sabiduría de Dios. En pocas palabras, un hombre docto, preparado, un hombre con todos los títulos, llegó a decir: todo esto es basura comparado con la sabiduría que viene de Dios. Pero para tener esa sabiduría, el principio es el temor de Dios. Es reverencia, es venerar, es reconocimiento, es amar, es obedecer, es honrar al que me creó y al que un día vendrá por mí, al cual tendré que darle cuenta por todos mis actos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Tú quieres temor de Dios? Temor de Dios, la sabiduría de Dios, no puede competir con nada en tu vida. Tú tienes que ponerlo como el primer lugar. No puede ser algo más. No puede ser un accesorio. No puede ser algo más que tú compartes. No. O sea, tú tienes que darle el primer lugar en tu vida al conocimiento de Jesús. El primer lugar en tu vida al conocimiento de Dios. El primer lugar en tu vida al Señor sobre tu vida y todas tus cosas. Y entonces la sabiduría vendrá. Y cuando venga la sabiduría, inmediatamente saldrás del montón. Te vas a destacar. Vas a ser una persona especial y diferente. Y verás, como decía, ya no será el pecado tu vergüenza, sino la justicia tu orgullo. Y la nación completa de Venezuela, cuando el temor de Dios, la reverencia, el amor, el respeto, la honra al Creador arrope Venezuela, Venezuela será levantada. Yo quiero decirles que pueden haber muchos proyectos políticos en una nación, tendencias socialistas, comunistas, capitalistas, liberalistas, la que sea en las naciones. Pero el problema no son las ideas ni las ideologías. El problema básico es el corazón del hombre. El corazón del hombre que se corrompe, que se llena de avaricia, que se llena de ambición, que es corrupto en sí mismo porque está lejos del temor de Dios. La teoría más moderna de la política fracasaría sin el temor de Dios. La teoría económica para levantar finanzas fracasaría sin el temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría para prosperar y para restaurar. El temor del Señor es la piedra angular para construir una nación. También dice la palabra de Dios en Proverbios 8:13, el temor de Jehová, para que usted vea lo importante. ¿Qué es esto en Venezuela? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Esto lo dice la versión Reina Valera del 60. Es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Póngase a ver cuál es el mal de los venezolanos. Póngase a ver cuál es el mal de la gente. Y usted va a ver soberbia, aman el mal, son arrogantes, están en malos caminos y la boca es perversa. Pero dice la Biblia que el temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino y aborrecer la boca perversa. ¿Usted se imagina que nosotros elimináramos estas 5 cosas de nuestra nación? Pues te tengo noticia. El mensaje del temor de Dios, de la reverencia, de la honra, del amor a Dios puede hacer que la gente empiece a aborrecer todas estas cosas. Que tus hijos empiecen a aborrecer, que tu esposo empiece a aborrecer todo esto. Por eso el temor de Dios es la piedra angular. Cristo es la piedra angular para restaurar una nación. Necesitamos el temor de Dios. Dice en la versión Dios habla hoy de Proverbios 8:13, dice, cambia nuevamente temor por honrar
Dice, honrar al Señor es odiar el mal. Mire, ya no te dice aborrecer, te dice una palabra más fuerte. Odiar el mal. Los que temen al Señor no aman el mal, odian el mal. Odian el mal. Honrar al Señor es odiar el mal. Y entonces dice, yo odio el orgullo. Entonces ya el rey Salomón, que escribe el proverbio, dice, yo odio el orgullo y odio la altanería y odio el mal camino y odio la mentira. ¿Por qué? Porque odiar todo esto es consecuencia de honrar a Dios. Por eso, sin temor de Dios, una nación se pierde. Sin el temor del Señor, una nación se extravía en sus propias pasiones y deseos, en sus propias ambiciones e inseguridades. El temor del Señor es la clave, es la piedra angular para restaurar una nación. Pastores que me están escuchando, prediquen del temor de Dios. Padres de familia que me escuchan, háblele a sus hijos del temor de Dios. Gerentes de empresa, levanten toda un curso, un taller del temor de Dios. Gobernantes que me escuchan, alcaldes, gobernadores, todos los gobernantes, empiecen a activar, empiecen a hablar, empiecen a traer el temor de Dios a toda la institución. Fuerzas Armadas de la nación, activen el temor de Dios. Policías, activen el temor de Dios. Juventud, vamos por el temor de Dios, el temor del Señor, la reverencia, la honra, porque entonces seremos una nación justa y tendremos una bandera de prosperidad, de justicia y de vida que las naciones aplaudirán y aclamarán, producto del temor del Señor en nuestros corazones. Dice también aquí esta otra versión. Dice, respetar al Señor es odiar el mal. Entonces ya te cambió la palabra temor, la versión BHTI, por respetar al Señor. Entonces estamos viendo los sinónimos, estamos viendo los sinónimos. Temor, honrar, respetar, venerar. Respetar al Señor es odiar el mal. Aborrezco la soberbia y la arrogancia, y el mal proceder y la mentira. Por eso no hay manera de que una nación sea librada de estos males si el temor del Señor, que es el respeto a Dios, que es la honra a Dios, que es venerar al Señor, que es amar y obedecerle a Él, no vienen a nuestra nación, a sus habitantes, a los gobernantes, a la familia y a todos. Dice aquí, el temor de Jehová, Proverbios 14:27. Mire esto. Oh, aleluya. Hoy estamos con la muerte cerquita. Hoy estamos con la muerte cerca. No sabemos cuándo vamos a partir. Los creyentes que tenemos temor de Dios no tenemos problema con la muerte. Porque cuando hay temor de Dios sabemos que la muerte solo es el principio de la vida. Y si el Señor me llama, sería el mayor privilegio. Yo no moriría, yo sería promovido a la gloria, aleluya. Pero sabemos que tenemos muchas cosas que hacer. Pero la gente que no tiene temor de Dios piensa que todo se terminó allí. No tienen conciencia porque viven para este mundo. Y su punto inicial y su punto final es este mundo. Pero este mundo es corto. Y esta pandemia mundial nos ha traído realidades. Nos ha traído realidades. No sabemos cuándo vamos a partir. No sabemos quién se va a enfermar de repente. ¿A quién lo va a agarrar fulminante? ¿Quién va a salir de eso? Por eso es el tiempo de volvernos a Dios. El temor de Dios. Ahora, me impresiona esta palabra en Proverbios 14:27. Y se la quiero regalar a ustedes para que ustedes la envíen a todos sus amigos. La envíen a todos sus contactos, a todos sus familiares. Envíen esta palabra. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¡Wow! O sea, que cuando alguien teme a Dios, el manantial de vida lo invade. Aleluya. Cuando alguien teme a Dios,
La muerte se aleja y la vida se acerca. Y la vida es Cristo. Dice el mismo Proverbio 14:27, pero en la versión Dios habla hoy del 94, dice, el honrar, nuevamente cambia la palabra temor por honrar. El honrar al Señor es fuente de vida. Es como que usted se mete, me acuerdo cuando fui a la Gran Sabana y me metí en esos manantiales, en esos chorros, en esos cataratas, no sé cómo se llaman. Y yo, al principio era frío. Uno no se podía ni meter ahí. Pero después que pasaba el frío, wow, eso era vida, no te querías salir de ahí. Y dice que el honrar al Señor es fuente de vida que libra de los lazos de la muerte. Hoy los lazos de la muerte están lazando gente, viendo a ver a quién agarran, viendo a ver a quién enferman, viendo a ver a quién matan. Pero el temor del Señor y el acercarse a Él te librará de los lazos de la muerte. Y no morirás, sino que vivirás, dice el Señor. Porque la vida es Cristo. Él es el camino y la verdad, y Él es la vida. Y el temor del Señor, el honrarle, respetarle, venerarlo, el tomar en cuenta su palabra en tu vida, te va a alejar de los lazos de la muerte. Ahora, este mismo proverbio en la versión BHTI, estoy comparando estos versos con varias versiones para que podamos aprender y profundizar y meter este temor de Dios en nuestro corazón, en todo su concepto, en toda su esencia, para que empezamos a tener los beneficios del temor de Dios. El respeto del Señor, entonces me cambió temor, ahora no por honra, sino me lo cambió por respeto. El respeto del Señor es fuente de vida, libra de los lazos de la muerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová, Venezuela se aparta del mal y te aparta de los lazos de la muerte. Dice en la versión Dios habla hoy, este mismo Proverbio 16:6, con amor y verdad se perdona el pecado, honrando al Señor se aleja uno del mal. Y yo ya lo hice personalizado. Honrando al Señor se aleja uno. Diga usted que está ahí, diga yo me alejo del mal. Diga yo me alejo del mal. Porque estamos hablando de la nación, de los gobernantes, de los empresarios, de los médicos, de los policías, de los guardias, pero no, diga yo. El apóstol Ignacio Yaramendi, con el temor de Jehová, me alejo del mal, en el nombre de Jesús. Y dice aquí también, en la versión BHTI, amor y verdad reparan delitos. El respeto al Señor aparta del mal. Aquí me cambió honrar por respeto. O sea que todos estos sinónimos son la idea, la esencia del temor de Dios. La esencia del temor de Dios. Por último, quiero hablarte de Proverbios 22:4. En Proverbios 22:4 nos dice lo que Venezuela necesita. Una de las cosas que necesita Venezuela: hay que activar la economía, hay que activar la productividad, hay que activar la finanza. La gente no haya qué hacer. La gente no haya qué hacer con la inflación, con los precios. Y yo quiero hablarle esta palabra a los que administran, a los que están en el área de la economía. Si no está el temor de Dios, Venezuela nunca será restaurada económicamente. Es necesario, es vital. Por eso este mensaje, el temor del Señor es la piedra fundamental para restaurar y para construir una nación. Dice Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Yo quiero ver en mi nación concejales municipales con el temor de Jehová. Yo quiero ver en mi nación alcaldes con el temor del Señor. Yo quiero que todos los que van a ser elegidos en la Asamblea Nacional tengan el temor de Dios.
Porque ahí está el éxito de esas postulaciones, que sea gente con temor de Dios. Yo quiero ver que todos los dirigentes, los ministros populares de todas las áreas del país tengan el temor de Dios. Yo quiero ver a nuestro presidente profundamente con el temor de Dios en su corazón. Yo quiero ver a cada padre de familia y cada madre con el temor de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque dice: riquezas, honra y vida son la remuneración del temor de Dios. O sea que cuando metemos una nación en el temor de Dios, y este mensaje empieza a calar y a penetrar, como cuando se suelta un tsunami, y esa ola empieza a recorrer y se lleva todo por el medio. La diferencia de este tsunami es que no será para muerte, será para vida, será para restauración, será para edificar. Y el tsunami del temor de Dios viene para Venezuela, viene para Venezuela. El amar, el respetar, el honrar a Dios viene para Venezuela, y lo creemos en el nombre de Jesús. Dice la versión Dios habla hoy: la humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida. Mira, hay gente que la descubren en el delito. Hay gente que la descubren en la marramucia. Hay gente que la descubre en la triquiñuela, que la descubre en la corrupción. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y lo que se hace en oculto se gritará de las azoteas. No hay escapatoria. Pero hay gente que aparentemente hizo su cosa y nadie lo vio. Pero tarde o temprano será descubierto. Tarde o temprano será descubierto. Y no tendrá remuneración ni de honra, ni de vida, ni de honor, ni de riquezas. Porque esta remuneración solo viene como consecuencia del temor de Dios, del amar y respetar a Dios. Así que los que creen que se han salido con la suya, no te vistas, papito, que no vas. Tienes que arrepentirte. Tienes que volverte al Señor. Tienes que volver a tu temor. Y tienes que hacer como Zaqueo. Si le quitaste algo a alguien, págaselo 4 veces. Y vende la mitad de lo que tienes y dáselo a los pobres. Para que entonces el temor de Dios sea probado en tu corazón. Dice BHTI: humildad y respeto al Señor traen riquezas, vida y honor. Humildad y respeto al Señor traen riquezas, vida y honor. Temor de Dios, sinónimos en estos versos: temor, honra, respeto, veneración. Beneficios del temor de Dios en estos textos. Solamente en estos 4 textos que hoy hemos estudiado, que hoy hemos explicado en esta palabra, los beneficios, mire los beneficios del temor, del honrar, del respetar, del venerar a Dios. Riquezas, vida, honor, apartarse del mal, librarse de la muerte, fuente de vida, buen entendimiento y la esencia del saber. Se lo repito, se lo voy a repetir. Pero los beneficios, solo en estos 4 versos que hemos estudiado hoy, de los que se acercan al temor de Dios: riquezas, vida, honor, apartarse del mal, ser librado de la muerte, tener fuente de vida, tener buen entendimiento, tener la esencia del saber. ¿Cuántos quieren eso para su vida? ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? ¿Cuántos quieren eso para su comunidad? ¿Cuántos quieren eso para su nación? Por eso empezamos diciendo que la justicia es el orgullo de la nación y el pecado es su vergüenza. En pocas palabras, el temor de Jehová traerá sabiduría y se hará una nación justa. Pero sin temor de Jehová, la gente entrará en el pecado.
y el pecado hará que la nación sea avergonzada y se avergüence. Por eso el temor de Dios, piedra fundamental para levantar, para construir y para restaurar una nación. Padre querido, en esta poderosa mañana, donde estamos, Señor, predicando tu palabra que es vida, tu palabra que es alimento a nuestros huesos, tu palabra que es el pan de vida que sacia, Señor. Oh Dios, porque el que come del pan natural tendrá hambre de nuevo, pero el que come de tu pan jamás volverá a tener hambre. Hoy, Dios, bendecimos a Venezuela, bendecimos las familias, bendecimos a los padres, a las madres, a los jóvenes, a los niños, bendecimos a los empresarios, a los gobernantes, bendecimos, Señor, a las fuerzas públicas, bendecimos a las fuerzas armadas, a los alcaldes, a los gobernadores, bendecimos a cada pastor, a cada siervo tuyo, Señor. Bendecimos toda la nación y te pedimos que el mensaje de tu temor pueda correr en los corazones, pueda correr en las mentes, pueda correr en las vidas. Que el mensaje de tu temor sea soltado. Oh Señor, sopla tu temor, sopla el amar y obedecerte. Oh Dios, en estos momentos donde hay tanto miedo, zozobra, angustia, incertidumbre, oh Dios, trae consuelo, trae esperanza a Venezuela. Oh Señor, a veces pareciera contradictorio que un mensaje de esperanza tenga la palabra temor, pero no es un temor de miedo, es un temor de esperanza, de resguardo, de salud, de cobertura, porque debajo de tus alas estaremos seguros. Porque tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. ¿De quién temeremos, Señor? Porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Oh Dios, porque cuando hay angustiadores a nuestro alrededor, tú preparas nuestra mesa delante de ellos. Gracias a Dios, porque a tus ángeles mandarás para que nuestro pie no tropiece en piedra. Gracias, Señor, porque todas las cosas han sido hechas por medio de ti y para ti. Y tu nombre, nombre sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla. Oh Dios, que este sentido de fe, de volverse a ti, de reverencia, respeto y amor por ti, Dios, sea soltado en toda nuestra nación. Aquí ponemos, Señor, esta semilla. Nosotros levantamos las velas, preparamos los aperos, preparamos el barco, la bitácora, pero tú eres el que sopla tu viento, llena las velas y que el barco del temor del Señor pueda recorrer los corazones de toda nuestra República Bolivariana de Venezuela, Señor, de toda nuestra bella nación, Señor. Oh Dios, bendice cada iglesia, cada congregación, que sean los portadores del mensaje para todos, en el nombre de Jesús. Y ahora mismo, mira los que están conectados, Señor, mira los que están conectándose. Ahora los que están quebrantados de salud sean sanados en el nombre de Jesús. Los que están en angustia, en zozobra, que tienen insomnio, no pueden dormir, tienen ansiedad, declaro que en paz te acostarás y así mismo dormirás, porque el Señor Jehová te hace vivir confiado. En esta hora le hablo a los que están en ataduras espirituales, mentales, sean libres en el poderoso nombre de Jesús. Ahora mismo toda enfermedad, virus, retrocede. Plaga no tocará tu morada. Todo virus muere por el espíritu de vida en Cristo Jesús. Oh, ahora el nombre de Jesús se posiciona en ti. Él está en lugares celestiales.
y te ha puesto a ti en lugares celestiales juntamente con Él, por encima de todo poder, amenaza, persecución, injuria, peste destructora, escasez. Tú estás por encima con Cristo en lugares celestiales. Déjalo que tu lugar se posiciona. La enfermedad se va, la pobreza se va, la zozobra y la angustia se van, y la vida, la riqueza, la honra y el honor, que es la remuneración del temor del Señor, viene sobre ti ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy seguro que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. La palabra nos bendice, nos sana, nos resguarda, nos alinea, nos libera de todo lo malo y nos trae el reino de Dios. Recuerda que nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino que tiene fe para preservación del alma. Si tu corazón está tocado por el Señor y quieres un cambio de vida, quiero orar contigo para que le recibas como tu Señor y como tu Salvador. Repite conmigo de corazón esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por haber llegado a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, hazme la persona que tú quieras que yo sea. Dame el milagro del nuevo nacimiento y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, cumple tu propósito en mí. Si has hecho esta oración, ahora tú perteneces a los redimidos del Señor. Ahora eres parte del pueblo único de Dios. Tienes un destino. La obra de Dios será perfeccionando en tu vida y la grandeza del Evangelio, la paz, el amor y los ríos de agua viva ahora brotan dentro de ti. Quiero invitarte a seguirnos en las redes sociales que ahora están en pantalla, a buscar una iglesia, a congregarte. Puedes visitarnos en esta dirección y recuerda, al que cree, todo le es posible. Dios tiene un plan maravilloso y lo va a cumplir en tu vida.